Ahora sí todo. ¿Está la pantalla completa? Sí, señor. Hagan un favor, qué pena. ¿Me están escuchando bien o está muy pasito? Lo escuchamos bien, doctor. Perfecto. ¿Ya están listos? ¿Tiene asistencia, Diego? Diego está dormido todavía hoy. No. Bueno, el tema, muy buenos días a todos jóvenes, ¿cómo están? Deseo que hayan pasado una muy buena noche, hayan descansado. Esa lluviecita estuvo bastante agradable. El tema que nos trae hoy a la reunión es el hipotiroidismo congénito. Situación muy interesante, muy importante, moderadamente frecuente, de acuerdo a las estadísticas que veremos ahora, y que trae unas consecuencias fundamentales en el desarrollo neurológico del recién nacido, que desde hace 22 años, en el año 2000, se instauró el tamizaje del hipotiroidismo congénito como un tamizaje obligatorio dentro de la detección de patologías al momento del nacimiento. Eso significa que las resoluciones que rigen nuestra constitución en el sistema de salud y en la guía de atención del recién nacido instaura una serie de tamizajes como de obligatorio cumplimiento en busca de detección temprana de algunas enfermedades que pueden dejar secuelas importantes para la vida. Una de esas es el hipotiroidismo congénito. En esta diapositiva encontrarán diferente bibliografía que se tuvo en cuenta al momento de preparar las láminas que vamos a presentar hoy. Son solo 22 láminas que vamos a repasar, que van a resumir esta información. En la superior derecha aparece la guía de práctica clínica, que como lo conocen, en nuestro país rige el lineamiento mínimo a seguir con respecto a alguna patología, y que en el caso del hipotiroidismo hace parte de aquellas que son de obligatorio cumplimiento, por lo cual se debe conocer porque la debemos compartir en los diferentes municipios del país. Importante, la coloqué en el centro, esa bibliografía donde dice hipotiroidismo congénito, la principal causa del retraso mental prevenible. Es un desafío realmente para la medicina preventiva. Aquí hago un énfasis, creo que con los que han pasado conmigo en algún momento lo hemos hablado, el cambio en la esencia, en la filosofía de la ley en Colombia en salud es que antes de la ley 100, la salud en Colombia era curativa. Alguien se enfermó, vaya a que lo curen. Ahora con la ley 100 cambia y entra en la forma de una salud preventiva. Es venga a control para que usted cumpla unos lineamientos y así prevenga una enfermedad. Entonces se hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso es una patología cuyas secuelas podemos prevenirlas. Encontramos sociedad americana allí y sociedad española, algunos documentos diferentes. Corresponde a un síndrome clínico y bioquímico que se da porque disminuye la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel de los tejidos, ya sea porque se produce de una manera deficiente o porque el organismo presenta una resistencia a la acción de estas hormonas. Es detectable desde la vida del recién nacido en la presentación del hipotiroidismo congénito. Estamos hablando del hipotiroidismo con el cual puede nacer el niño. Entonces, en ese momento ya es detectable al momento del nacer. El hipotiroidismo que se presenta
las personas adultas no es el mismo y las consecuencias o los efectos posteriores son diferentes. Y este hipotiroidismo del adulto, estamos hablando desde un adolescente, un niño en cualquier momento de la vida, que no fue detectado al momento del nacimiento, es una situación diferente, por lo cual el hipotiroidismo del adulto no puede no ser detectado al momento del nacimiento. Este hipotiroidismo congénito sí se puede detectar desde el momento del nacimiento. Compromete sus secuelas al sistema esquelético y habrá unas manifestaciones a nivel de los huesos y por eso veremos ahora que este es uno de los criterios también clínicos para detección temprana de el paciente que tenga un hipotiroidismo congénito, así como también el sistema nervioso central. Son los dos sistemas que se verán afectados por la presencia del hipotiroidismo congénito. La principal causa prevenible de retraso mental, lo decíamos, su diagnóstico, su tratamiento deben de forma oportuna se deben realizar para así evitar el daño cerebral, reducir la mortalidad y posibles discapacidades asociadas a esta enfermedad. Oportuno, a lo largo de mucha de la literatura, ustedes van a encontrar que significa iniciar en los primeros 7 días. Eso se ha modificado y ahora se habla que el tratamiento oportuno puede corresponder a los 15 primeros días de vida postuterina, postnatal, posterior al nacimiento. Entra la duda realmente si esto es una información real o simplemente es una situación que debido a la dificultad para la entrega de los reportes del TSH, de este tamizaje, lo han dilatado. Realmente hay alguna literatura que apoya el que se puede entregar posteriormente. Cuando estén en su rural, por favor, ustedes deben tener claro cómo va a ser la mecánica para que la muestra tomada de forma adecuada, como más adelante les enseñaré, desde el nacimiento del bebé en ese puesto de salud hasta el momento en que tengan el reporte, ustedes tengan un espacio de tiempo que no sea mayor a esto. Pueden utilizar la estrategia de tener muy bien definido cuál es el teléfono de la paciente y pedirle al laboratorio que aquella muestra que salió en primera instancia les avisen a ustedes, aquella muestra que salió positiva, les avisen a ustedes para ustedes seguir con el procedimiento mientras llegue el resultado y que no ocurra como en la mayoría de las IPS básicas, no solo de las del Estado que ustedes van a hacer rural, sino muchas clínicas pequeñas donde el resultado se demora 2 y 3 meses debido a que lo toman hoy porque nació el niño hoy, pero solo los días X, imaginémonos, el día lunes los envían, entonces lo enviarán hasta el siguiente lunes a la EPS, la cual se encargará de enviarlo al laboratorio el día que ellos tienen destinado. Entonces aquí van transcurriendo 15, 20, 30, a veces son 2 meses y no ha llegado el resultado. Entonces, por favor, tengan definida la mecánica de cómo se va a procesar esos tamizajes. Dentro de sus presentaciones de más difícil detección se encuentra aquella que no tiene unas manifestaciones o un resultado totalmente claro que le permita a uno tomar la decisión. Por eso, la lámina de la derecha de ese niño sería bueno que ustedes la tuvieran en cuenta porque las manifestaciones clínicas nos pueden llevar a que podemos tener un hipotiroidismo que ya se nos esté expresando en el fenotipo de las personas.
esta detección del hipotiroidismo subclínico se puede manifestar con una ausencia de síntomas específicos, pero con niveles altos de TSH y niveles normales o bajos de T3 o T4. Les explico un poquito más ese último punto. Hay un hipotiroidismo en el cual es franco de acuerdo a manifestaciones clínicas y a que los valores de referencia de la TSH o llamada hormona estimulante del tiroides y T3, triiodotironina, o T4, tetrayodotironina, sean positivos de acuerdo a lo que les expliqué ahora, entonces pues en ese caso hay el diagnóstico claro. Pero cuando el TSH está positivo pero en el límite, el T3, T4 está normal o ligeramente bajo también en el límite y no haya alguna manifestación aguda, entramos a pensar que puede ser un hipotiroidismo subclínico y nos llevaría a definir si necesitamos o no iniciar el tratamiento. Pero ese paciente que está en la foto, donde vemos una fase que es un poquito tosca, donde vemos una lengua que es prominente, se conoce como macroglosia, que no alcanza a entrar en la boca y más bien se sale un poquito. Ese cambio en la piel, que va a ser una piel bastante seca, se llama cerosis, se escribe con X, no con S, pueden estar presentes en ese paciente una fontanela muy amplia, muy grande. Esas cosas que pueden estar allí los llevan a pensar que ese paciente puede tener un hipotiroidismo. Es la enfermedad endocrina más común en los recién nacidos, el hipotiroidismo congénito. Es la forma de presentación más común del hipotiroidismo en total, en general. O sea, de todos los tipos de hipotiroidismo que existen, la más común es el hipotiroidismo congénito, el cual a su vez es el trastorno endocrino más frecuente, para que estemos evaluando de qué se trata esta enfermedad, cuál es su importancia en la frecuencia, en la epidemiología. La prevalencia es de 1 por cada 3.000 recién nacidos vivos. Las manifestaciones clínicas al nacer se presentan en aproximadamente el 5% de los afectados durante el primer mes de vida. En el 85% de los hipotiroidismos congénitos es de tipo esporádico. Eso lo veremos en una lámina posterior, donde vamos a encontrar que el hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido, y ambos pueden ser esporádicos o transitorios y permanentes. Mientras que solo el 15% es hereditario. Entonces el 85% de las veces el hipotiroidismo congénito es esporádico, mientras que un 15% es hereditario. El 85% de los casos obedece a una disginesia, alteración en el desarrollo del tiroides, siendo la ectopía, o sea, ubicación fuera del sitio habitual, la forma más frecuente y la causa más común de esta enfermedad. En Colombia encontramos que corresponde al 50.5% su presentación en el sexo masculino, mientras que la incidencia mundial tiene un predominio femenino de 2 a 1 con respecto al hombre. Su frecuencia, 1 de 1.886 recién nacidos vivos y 1 por cada 2.000 recién nacidos vivos y 1 por cada 3.338. Eso corresponde a la incidencia de los niños en Colombia y por sexo. El país no cuenta con un valor concreto que indique la ocurrencia del evento. Tiene un rango aproximado de 1 en cada 2.500 a 3.000. Estos son diferentes datos que le pueden arrojar a ustedes la epidemiología en Colombia. Como pueden ver, de arriba abajo los datos los vemos diferentes.
pero esto se debe a las diferentes informaciones que se obtienen y que no hay un dato concreto. Entonces, por ese motivo, podemos decir es frecuente, es la causa más frecuente de hipotiroidismo, es la causa más frecuente de una endocrinopatía, puede estar relacionado con esas facies que hablamos ahora, pero como tal no contamos con unos datos concretos. En Colombia, a diferencia del mundo, predomina en el hombre y no en la mujer, como es a nivel mundial su mayor presentación. El hipotiroidismo en Colombia, el hipotiroidismo congénito en Colombia, nos muestra la presentación. Se puede dibujar en esta tabla donde vemos progresivamente ha habido una disminución del número de casos, razón que no es clara el motivo de la misma, porque en el transcurso de 4 años ha disminuido en más de un 50%. Serán muestras mal tomadas, como veremos más adelante, mal procesadas. Entonces tendremos que evaluar aquellas cosas que nosotros podemos hacer. 1, tomar la muestra en el momento en que es. 2, tomarla adecuadamente. 3, plasmarla en el papel filtro de la forma adecuada y hacer el trámite del procesamiento rápido de la muestra. La notificación de casos, eso significa los resultados que nos arrojan las interpretaciones del papel filtro, nos dice que el 55% de los casos son probables y de ellos el 28% los confirma el laboratorio y el 17% por clínica. Entonces encontramos en esta lámina del Civigila del 2018 cómo existen un número de 550 casos donde se hizo el diagnóstico del hipotiroidismo congénito, de los cuales eran probables 304 y confirmados por laboratorio 152. En Colombia vemos cómo está la distribución por departamentos, siendo el norte de Santander uno de aquellos departamentos que tiene más baja prevalencia con respecto al hipotiroidismo congénito. Esto pudiera estar en relación con su componente hereditario, porque tiene un componente hereditario. Entonces hay una marcación genética que posiblemente puede estar en relación con, regálenme un segundo por favor. Joana, regálenme un segundo por favor. Un momento. Con qué antojo de desayuno amanecí. Bueno, esta entonces sería la prevalencia y nos pudiera estar relacionando con el factor hereditario de la enfermedad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, no, señor. ¿Están claros, muchachos, de que no tienen ninguna inquietud con respecto a esta prevalencia, la presentación por el sexo? Es importante tenerlo presente porque de acuerdo a donde ustedes ejerzan su actividad, van a tener una mayor distribución o una menor presencia de esta patología que es vital en el desarrollo neurológico de los pacientes recién nacidos. Como les decía, podemos encontrar una clasificación que nos hable de el hipotiroidismo y podemos encontrar que hay 3 grupos: el primario, el central y el periférico. Esta clasificación nos va a hablar de acuerdo a algunas manifestaciones específicas. También podemos encontrar, como lo muestra
el artículo de la Sociedad Española que nos dice congénito, adquirido, y cada uno lo divide en transitorio y permanente. En esta clasificación, que es muy importante porque tiene las manifestaciones que se pueden presentar, como podemos explicar ahora, esta presentación tiene otra importancia y por eso, aunque es un poquito cargada, me parece importante que la conozcan porque pueden encontrar ustedes allí todas las formas de presentación. En el caso primario, transitorio, puede ser debido a un exceso de yodo, situación que se presentaba antes cuando la limpieza del cordón umbilical se hacía con alcohol yodado como método antiséptico. Y se encontró que por el exceso de yodo se producía un hipotiroidismo, el cual era transitorio y cedía una vez cesara la aplicación del alcohol yodado, por lo cual se cambió esta costumbre, esta tendencia a hacer la limpieza del cordón con el alcohol yodado. También podemos encontrar el déficit de yodo, principalmente era una situación que se presentaba en el pasado y que se solucionó incluyendo yodo en la sal, y como para todos los alimentos ponemos sal, de esa forma se corrigió. Puede tener la presencia de una alteración inmunológica, de anticuerpos antitiroideos y una expresión genética del gen descrito en la lámina. En el primario permanente podemos encontrar como etiología unas disginesias del tiroides, ya sea una agenesia, no tiene tiroides, una hipoplasia, que el tiroides está pero es pequeño, una ectopía, que es el tiroides está, puede ser de tamaño adecuado, pero está fuera de su sitio, y tiene expresiones genéticas como se lo estoy mostrando en la lámina. También dentro de este grupo existen dishormogénesis hereditarias, ya sea la insensibilidad a la hormona tiroestimulante, defectos en la captación o en el transporte del yodo, defectos en la organificación del yodo, eso significa del aprovechamiento del yodo, defectos en la síntesis de tiroglobulina y algunas patologías que están asociadas como el síndrome de Prendet y defectos de la dieziodazono. En el hipotiroidismo de origen central vamos a encontrar dentro del transitorio el niño prematuro o el hijo de madre hipotiroidea que presente una enfermedad de Graves. En el central permanente vamos a encontrar como etiologías relacionadas el déficit de la hormona los receptores a nivel de la hormona tiroestimulante, la deficiencia aislada del TSH, ya sea esporádica o que tenga una base genética en la subunidad descrita, un panhipopituitarismo que puede ser hereditario genético, como está descrito allí los genes, o que puede ser esporádico. Y en el periférico, que es una expresión de un hipotiroidismo que presenta unos resultados paraclínicos diferentes. Les mencioné hasta este momento que para hablar de hipotiroidismo teníamos que encontrar un TSH alto. Hipotiroidismo sin TSH alto difícilmente es casi que expresión específica el TSH alto. Y dijimos que el T3, T4, T4 libre, ya sean totales o libres, están normales o bajos. Eso es lo que hemos hablado hasta acá. En esta síndrome de resistencia a hormonas tiroideas vamos a encontrar la variante donde el T4 libre va a estar alto,
Entonces encontramos un TSH alto y un T4 libre alto. Entonces este nos va a llevar a algo importante. Aquí ni está respondiendo a las hormonas tiroideas que sí se están produciendo en el cuerpo, ni tampoco va a responder a la suplencia de hormona tiroidea por vía oral al consumir la levotiroxina o alguno de estos medicamentos. Entonces es un paciente que requiere un manejo muy especializado. Cuando ustedes abran la literatura de la Sociedad Española, van a encontrar una tabla de todas las posibles causas que llevan a este hipotiroidismo. Algunas de esas las estoy tratando de mostrar en esta lámina de acuerdo a la clasificación expuesta. Vamos a encontrar en este grupo periférico defecto en el transporte celular de las hormonas tiroideas con marcación genética o al metabolismo de las mismas. Aquí vienen las manifestaciones que les mostraba, que les hablaba al inicio de la presentación. Esta lámina, para mí, junto con la explicación de cuáles son los valores de referencia y qué parámetros de ellos son los que tienen en cuenta, es la base de lo que ustedes tienen que tener como conocimiento para que cuando tengan ese paciente en sus manos, si ustedes lo estén atendiendo, lo tengan muy claro, manifestaciones clínicas y resultados paraclínicos, porque allí será donde ustedes van a poder establecer ese diagnóstico clínico o bioquímico, como lo hemos hablado. Entonces, esta diapositiva de manifestaciones clínicas, quiero que las aprendan y les digo de una vez, en la pregunta del examen saldrán esos dos ítems. Uno, las manifestaciones clínicas y otro, los resultados paraclínicos, porque como médicos generales deben tenerlo muy claro desde el momento en que ustedes estén atendiendo a su paciente. El 95% de los recién nacidos con hipotiroidismo congénito son asintomáticos o pueden presentar síntomas muy sutiles, como cuáles, como la fontanela posterior abierta, lo cual hay que tener en cuenta que si el paciente es prematuro, esta puede estar permeable y no estar en relación con el hipotiroidismo, pero tienen que tenerlo presente, la fontanela posterior. Recordemos, jóvenes, que el momento del nacimiento por la vía vaginal lleva a un cabalgamiento. Los huesos se superponen unos a otros para permitir la acomodación de los mismos en el momento del paso por el canal vaginal. Por esto, al momento del nacimiento, pueden encontrar una fontanela pequeña o a veces ni palpable. Este no es el momento de definir que ese paciente tiene una fontanela permeable, por lo cual, por estrategia IAMI, debemos mantener hospitalizados por lo menos 24 horas todos los recién nacidos por la vía vaginal y 48 horas por la vía abdominal o cesárea. Y esto nos va a llevar a que este niño requiere por lo menos 2 a 3 evaluaciones durante esa estancia. En el papel eso es lo que se dice y en la realidad es lo que se debiera hacer. No siendo así lo que realmente cumplimos debido al número de pacientes que hay. Eso significaría que esos pacientes que vemos en el hospital, que nacieron por cesárea, deben haber sido valorados al momento del nacimiento por el pediatra que asiste a su nacimiento, deben ser valorados a las 4 horas y deben ser valorados por lo menos a las 24 horas. Entonces allí vamos a encontrar que el cabalgamiento óseo ha cedido y allí podremos palpar de forma adecuada las fontanelas. Tenemos que descartar patologías, como lo he dicho, la prematurez o la hidrocefalia, donde por el aumento de volumen intracraneal los huesitos van a estar separados y van a ser
palpables las diferentes suturas. A nivel clínico, podemos ver la hipotonía, vean la lámina superior derecha, donde al niño le sostienen en esta posición ventral y él está totalmente hipotónico, cabeza y extremidades están relajadas. O también cuando ustedes estén examinando a su paciente y le hagan el movimiento de las extremidades para mirar el movimiento, la movilidad, van a ver cómo al intentar hacer una tracción del bebé, él deja su cabeza totalmente hiperextendida y no hay ningún esfuerzo ni ningún tono inicial que contenga la cabeza en la posición horizontal que debe mantener. Una succión débil, esto es muy importante. Todos decimos está comiendo, pero no estamos evaluando cómo está haciendo la succión. Cuando pasen por el grupo de la doctora Liliana, tengan presente en todo lo que son las estrategias del amamantamiento para poder saber qué es una succión efectiva. Entonces es un niño que toma bien el pezón y que hace una succión que sea vigorosa y que sea sostenida. No es una succión de 1, 2, 3 succiones y se queda allí. Puede ser que en ese momento el niño esté dormido y no estaba succionando, sino estaba respondiendo al reflejo primitivo de la succión. Pero entonces allí ustedes con la estimulación táctil van a estimular el cuero cabelludo, la parte malar bilateral y van a observar que el niño reinicie su succión. Cuando tienen la duda, pueden colocar un dedo que tengan previamente con guantes en su boca y van a estimular la lengua, van a estimular los carrillos, vamos a hacerle masajes a nivel malar bilateral a ver si el niño hace algún estímulo de succión. A veces este estímulo no se presenta por las horas iniciales de nacimiento. De una vez no tenemos por qué interpretarlo como algo patológico. Vamos a dar un chance posterior, 4 horas, volvemos a evaluar y así durante las primeras 24 horas. En el momento en que el niño presenta esa succión débil, ustedes deben hacer una glucometría y esa glucometría debe descartar que el niño tenga una hipoglicemia, porque la hipoglicemia puede ser causa de una succión débil y no tiene nada que ver con el hipotiroidismo congénito. Entonces ustedes ya descartaron la hipoglicemia, ya han visto que ha pasado varias horas y no hay ninguna modificación. Han utilizado la estrategia de que al momento de la toma no le ofrezcan de una vez fórmula láctea preparada o por preparar, ya sea en polvo o líquida, permita que el niño tenga un poquito de hambre para motivarlo a que él se esfuerce a succionar mejor. La presencia de hipotermia. Anoche nos nacía un niño de 33 semanas y el niño nace vigoroso, lo coloco en el pecho de la madre, lo abrigamos con unas compresas, la mamá lo seca y el niño desde que nace logramos que respire y llore muy bien y se pone rosadito, se pone todo muy bien, está abrigadito porque la mamá le da su calor por un lado y por el otro lado está cubierto con unas compresas. Pero lo pasamos a la cuna de atención y allí no estaba la temperatura calientica, el aire acondicionado de las salas ahora nos dicen que no se puede modificar, pero realmente cuando usted va a un nacimiento de una institución que esté comprometida con este tipo de procesos, el aire está apagado hasta que el pediatra dice, ya tengo vestido al niño, ahora sí lo pueden prender, porque son niños que nacen de una cavidad al interior de la madre, donde están a una temperatura de 37 grados centígrados, abrigados por la grasa, por el líquido, por el útero, por todo lo que tiene que ver con la madre. Entonces está controladita su temperatura. De un momento a otro sale mojado a un entorno que tiene un aire frío,
Muchas veces uno que se demora esperando que inicie una cesárea y le da frío de la temperatura que arroja ese aire. ¿Cómo será ese niño en esas condiciones? Esto se lo aclaro para decirles que ese no es la hipotermia que estoy hablando. Estoy hablando de esa hipotermia en la cual, a pesar de reunir las condiciones adecuadas, de tenerlo abrigado, de tenerlo envuelto en su cobija, vemos que ese niño presenta una temperatura baja. Le hago esas aclaraciones porque si ustedes ven todas estas presentaciones de sintomáticas, pueden tener una relación con otro tipo de cosas y achacárselas al hipotiroidismo, y no es así. Entonces ustedes ya en su cabeza van a tener cuáles son las posibles causas de cada una de estas manifestaciones, y si una vez corregidas persisten, podemos pensar que es una manifestación clínica. Una ictericia persistente. Esta ictericia, cuando hablamos de persistente, por lo general no estamos hablando del niño recién nacido, estamos hablando de aquel niño que están pasando los días, ya entra en la fase neonatal y está ictérico y no hay ninguna corrección. Vamos a encontrar niños con una piel muy seca, la hernia umbilical amplia, entendiendo que el anillo umbilical está permeable al momento del nacimiento por el paso de las estructuras del cordón umbilical, pero podemos encontrar que ese anillo umbilical persista en el tiempo y aunque hizo la detección meses después, con estas características que estamos hablando, pudiéramos llegar a pensar que se trata de un paciente que tiene hipotiroidismo y que lo tiene desde el momento del nacimiento. Un llanto ronco es como ese paciente que está así como una gripa, en el cual cuando habla o cuando llora su tono de voz no es claro. Tenemos que diferenciarlo de una laringomalacia que produce un exterior. Aquí estamos hablando de un llanto que nos da la impresión de que ese niño tuviera un resfriado. Nada tiene que ver con el proceso respiratorio infeccioso. Como vemos en la nariz, sobre todo de la inferior, vemos una nariz que es un poquito más ancha de lo que debemos esperar de un recién nacido. Si estuviéramos viendo esta nariz en un niño más grande, pues le entrarían uno las dudas, pero en ese recién nacido la presencia de esta nariz ensanchada no es la frecuente. La lengua, como la estamos viendo en la foto inferior, prominente, y un mixedema. A la exploración vamos a poder encontrar alteraciones respiratorias como disnea, dificultad para respirar, bradicardia, entendiendo que en los niños recién nacidos una bradicardia es una frecuencia inferior a 100, una talla baja. Ayer veía en el hospital, en el piso 5, si hoy rotan por allí, por favor vayan y lo ven, un niño que lo habían dejado inicialmente porque a nivel prenatal le habían encontrado una hidronefrosis. La hidronefrosis puede ser fisiológica y esta hidronefrosis fisiológica corrige desde que el niño esté orinando bien, desde que sea unilateral, desde que sea leve, se puede manejar ambulatoriamente con un manejo expectante, diferente de la hidronefrosis que vaya a ocasionar una dilatación bilateral severa y que haya una causa obstructiva. Entonces, en ese paciente se hicieron los exámenes y la hidronefrosis ya corrigió de bilateral a unilateral, pero al revisar la historia encontré que era un niño a término y con una talla de 45 centímetros. Entonces, hasta ahí uno diría a una talla baja, pero cuando se va a las gráficas va a encontrar que está por debajo de 2 desviaciones estándar. Entonces ya es una talla baja que es patológica posiblemente. Aquí no entra en juego, es que la mamá es pequeña, es lo primero que le dicen a uno, la familia es pequeña. No, aquí no entra en juego, aquí estamos hablando de una talla baja o de una talla que al graficarla en las, discúlpeme la redundancia, en las gráficas específicas nos muestra talla baja, o sea, por debajo de 2 desviaciones estándar. Alteraciones en la línea media, eso puede ser labio hendido, labio leporino, paladar hendido,
microftalmia, ¿sí? Un micropene puede ser la causa también, acompañado o no de la criptorquidia. ¿Quién me dice qué es criptorquidia? Hablemos del monitor. ¿Qué es criptorquidia? ¿Se quedaron dormidos, jóvenes? Un testículo no descendido. Ay, sí, usted defiende al Sí. monitor porque quedó dormido usted, joven, ¿no? Diego, ¿qué pasó? Ay, lo pillamos fuera de base. ¿Quién me respondió? Es que no veo la lámina porque la tengo extendida. ¿Quién me respondió? ¿Cómo se Yo, llama? Laura, Laura. ¿Qué es criptorquidia? que un testículo no esté descendido. Uno o dos, porque la criptorquidia puede ser unilateral o bilateral. Sí, señora, que no está en la bolsa escrotal. Puede ser que esté en un canal inguinal o que esté a nivel abdominal, pero la explicación es que no está a nivel de la bolsa escrotal. Cuando hablamos de micropene, Laura, porque creo que es la única que está despierta, tomó café, los demás se fueron a dormir, tenemos que tener en cuenta que algunos niños que son bastante gorditos, la grasa prepúbica eh, puede disminuir el tamaño visible, pero cuando la rechazamos con la presión digital, la digitopresión, vamos a ver que el pene hace su aparición y ya dejaría de ser un micropene. Pero quien tenga realmente la presencia de un micropene con o sin criptorquidia puede ser una manifestación clínica, al igual que la presencia de hipoglicemias que no corrigen. Eh, Esto puede estar en relación con el hipotiroidismo congénito de origen central. El hipotiroidismo congénito primario tiene una poca expresión clínica en el periodo neonatal y la mayoría de los niños tienen exploración clínica normal. Algunos de los síntomas y de los signos típicos pueden estar presentes también en niños normales, por lo cual no tenemos que, por un solo motivo fenotípico, tener como manifestaciones. La Letarte y colaboradores idearon un índice clínico que nos daba un valor numérico para acercarnos a la posibilidad de unas características clínicas del hipotiroidismo. Vemos cómo existe esta tabla, también será un punto que les voy a preguntar, no por los puntajes que arroje cada uno, sino por las expresiones clínicas que se tienen presentes. El retraso intelectual es de intensidad variable, desde déficits profundos hasta trastornos leves de aprendizaje. Por eso, cuando a ustedes les consulten una mamá porque su hijo tiene problemas de aprendizaje, por favor, no dejen de solicitar el TSH, el T3 y el T4. Cuando nace el niño, el tamizaje se obtiene de una muestra de sangre capilar por punción del talón del recién nacido y la colocación de las gotas a nivel de los círculos que aparecen abajo. Esta es la tarjeta para el tamizaje neonatal. A la derecha, esos círculos son los que deben estar rellenos con la sangre y de la forma como aparece en esta lámina. La superior es una muestra bien tomada. Las inferiores son muestras que nos van a arrojar falsos negativos. Entonces, por favor, cuando estemos tomando la muestra, diligenciando la ficha, debe ser clarito toda la muestra, toda la ficha, toda la información que pide y la muestra tomada de forma adecuada. Se utilizan las técnicas de ELISA y el punto de corte varía. Aquí nos dice la lámina 20 unidades, microunidades por mililitro.
realmente se tiene como punto de corte el 15. Cuando ustedes se los interpreten, se los entreguen el resultado, van a ver que en la hoja valor de referencia aparece 15. Quiero que tengan presente lo siguiente: menor de 15, positivo, perdón, negativo, negativo. Menor de 15, negativo. De 15 a 50, sospechoso. Mayor de 50, confirmado. Entonces, ya menor de 15 no hay que hacer nada. De 15 a 50, si no hay manifestaciones clínicas importantes, se solicitan las pruebas confirmatorias de TSH y T4 libre. Allí no estamos iniciando tratamiento. Si está superior a 50, caso confirmado, se solicitan las pruebas, pero de una vez se inicia la suplencia con el medicamento. En el caso de falta del tamizaje dentro de las primeras 2 semanas de vida, debe realizarse el perfil tiroideo completo. ¿Qué significa? Uno, que por razones sociales el paciente no asistió a su nacimiento en su IPS, sino en una zona, ya sea fuera de la frontera nuestra, que allá no les toman las muestras, o en una vereda, en un sitio donde el niño no tuvo asistencia médica para tomar la muestra y llega a su consulta 2 semanas después. No vayan a tomar la muestra del talón. Ya a ese niño le piden el perfil tiroideo completo, TSH, T3, T4. Y esto nos ayudará a poder hacer el diagnóstico. Por eso en alguna de las diapositivas les hablaba de características que podemos tener, no en el momento del nacimiento, porque cada vez estamos viendo más neonatos que llegan a nuestras manos sin una asistencia médica adecuada previa, ya sea migración, ya sea nacimiento rural, cualquiera de estos motivos. La prueba definitiva del hipotiroidismo congénito es la determinación sérica del TSH y del T4 de la tiroxina total, o también puede ser la libre, cualquiera de las dos, entendiendo que la presencia de TSH alto y T4 total o T4 libre, normales o bajos, son los que se relacionan con el diagnóstico, ya sea total o libre, son los que nos van a arrojar que esté un valor normal o un valor alto. Laura, ¿está por ahí todavía o algún otro se despertó ya? Aquí estamos. ¿Hay alguien más por allí o nadie más? Sí, sí, señor. Sí, doctor. Esa señorita que está hablando, ¿cómo se llama? Gina. ¿Cómo duro? Gina. Mira, te hago una pregunta. Dijimos que hace un ratico que el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas tenía un resultado en el TSH y en el T4 diferente al hipotiroidismo. ¿Cómo fue lo que mencionamos? Usted nos dijo que ese era diferente porque la TSH y la T4 van a estar elevadas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces el diagnóstico se confirma con la TSH alta y con la T4 total libre o libre, total o libre, normal o bajas. ¿Sí? Normal o bajas. Puede estar normal, jóvenes. Aquí les menciono baja porque eso es lo que dice la literatura, pero pueden estar normal o bajas. Se lo corrobora la literatura de la Sociedad Española, que ahí en una gráfica, perdón, en una tablita, un algoritmo que ahorita les voy a mostrar adelante, allí dice normal o baja. En Colombia solamente se realiza tamización universal para hipotiroidismo congénito en sangre de cordón. Entonces hasta aquí vamos a ver que lo que estaba descrito era muestra de talón y por eso van a encontrar en algunos lados muestra de talón como la literatura lo dice, pero en Colombia, debido a la estrategia planteada por el ministerio, se hace a través de la muestra de cordón y la cual se toma con una jeringa del cordón umbilical, de una de las venas del cordón umbilical,
y se coloca una gota en cada uno de los círculos. Los pasos para tomar la muestra del cordón: se hace una limpieza con solución salina y del sitio que vamos a puncionar, primero. Segundo, un tiempo máximo de 20 minutos después del nacimiento se extrae de medio a 1 centímetro de la sangre de la vena en la parte media del cordón. Con la muestra en la jeringa se procede a depositar una gota de sangre en cada uno de los círculos de papel filtro a una distancia aproximada de 3 milímetros. Las gotas deben alcanzar e impregnar la parte posterior del papel, o sea, una vez que ya ustedes colocaron la gota, deben ver cómo en la parte posterior del papel se dibuja y está impregnada la sangre que acabamos de colocar. Las muestras se dejan secar a temperatura ambiente durante 3 horas. No es que las metan en el sobre, ni las metan en la incubadora o con un ventilador para que se sequen más rápido. Debe ser a temperatura ambiente. Deben existir como mínimo 3 círculos con una calidad óptima de la muestra. Después de que ya están secas, se almacenan en lugar seco, ahí sí, dentro del sobre de papel. En sitios donde las temperaturas oscilan entre 14 y 22 grados o más, deben ser refrigeradas estas muestras almacenadas. Se debe disponer de un soporte para que no se apile una tarjeta sobre la otra a nivel de los diferentes pacientes, debido a que vimos que había un paso de la muestra a la parte posterior del papel, y si las superponemos muy pegadas podemos llevar a paso de sangre de una tarjeta a la otra y así a resultados falsos positivos. Volvemos a la lámina de las muestras bien tomadas. En Colombia, el Acuerdo 117 del 98, la Resolución 412 del 2000 y el 3384 del 2000 lo han puesto como obligatorio. Ya les dije, desde el año 2000 es obligatorio. Para que en sus puestos de salud no se les vaya a olvidar, si una IPS, eso estamos hablando hospital, presenta una cuenta de cobro de un parto para cobrar los honorarios específicos de la IPS y no reporta que tomó el hipotiroidismo, no se lo van a pagar a la institución. Lo tomaron como medida obligatoria para que la institución presione al médico a que lo haga. Entonces, si ustedes cometen el error de que no tomaron la muestra, a su IPS no les pagarán esa atención y seguramente les jalarán las orejas a ustedes. La toma de las muestras se planifica de forma que alcance una cobertura del 100% de los recién nacidos y el tratamiento precoz del 100% de los casos detectados. Se determinan las concentraciones del TSH a las 48 horas, evitando el aumento fisiológico inicial de estas mismas. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablamos que debe ser en el momento del nacimiento y ojalá en un periodo inicial de 20 minutos. Cuando se espera el tomar las muestras y se hace 48 horas después de haber nacido, vamos a encontrar una elevación que es fisiológica de las hormonas tiroideas y nos van a dar unos falsos positivos. Se recomienda que se realice, por lo general se recomienda que la tamización se realice después de 48 horas para evitar falsos positivos. Esto es, mire lo diferente. Arriba les estoy diciendo y la obligación es presentarlo como estamos hablando en el momento del nacimiento. Pero aquí van a encontrar literatura que dice que la muestra se debiera tomar después de 48 horas. Le traje esta lámina porque es importante que ustedes conozcan ese dato. Hay obligación de cumplirlo como se ha dicho arriba y por eso les mencioné cuál es la normatividad que está vigente para exigir que se tomen las muestras al momento del nacimiento. Pero también conocemos que puede haber una alteración
y que también hay recomendaciones de tomarla 48 horas después, debido a que se considera que al momento del nacimiento hay unas hormonas por todo el estrés del nacimiento elevadas. Y aquí iríamos, pero lo primero nos dice, tomémoslas antes de que se eleven, y ahora nos dicen, tómelas después porque al momento del nacimiento hay una elevación. Para que no, traje la información para que ustedes cuando revisen la literatura comprendan que tanto lo uno como lo otro es lo adecuado. En la primera tenemos claro, acá está lo que está escrito, ahí abajo está la fuente, mire que es del Instituto Nacional de Salud, cómo se debe tomar, todo, mire, ahí está siendo claro en 20 minutos. Esto es lo que el ministerio nos exige, pero la literatura van a encontrar que dicen que es recomendado tomar a las 48 horas. Nos toca cumplir este lineamiento que es de obligatorio cumplimiento. Definiciones de caso. Caso negativo, TSH menor de 20. Les decía, cuando ustedes reciban los papeles, van a encontrar que dice menor de 15. Lo traje tal como lo dice aquí, porque ustedes dirían, pero ¿por qué no coloca la diapositiva como lo está planteando? Porque esto es lo que dice el ministerio. Pero una cosa es lo que le dice ahí el ministerio y otra lo que le reportan todos los casos que ustedes van a recibir. Un caso probable es un TSH mayor de 20 cuando es sangre de cordón, pero de 15 cuando es sangre de talón. Caso probable, cuando ese caso está con la clasificación de probable porque el TSH nos salió alto, vamos a solicitar un control, aunque el control lo piden solo confirmatorio con el T4, realmente pidan nuevamente TSH y T4, donde vamos a encontrar que el TSH está inferior al valor de referencia. Este es T4 total, el que hablábamos de T4 libre normal de 0,8 a 2. Caso positivo verdadero es aquel que cuando usted tomó las pruebas confirmatorias salieron positivas nuevamente. Caso positivo falso es cuando al tomar las pruebas confirmatorias salen normales y se descarta. Bueno, aquí con el caso positivo falso hay una sugerencia. Ya dijimos que tenemos casos de hipotiroidismos congénitos, adquiridos, transitorios, permanentes. Entonces, en ese niño que en primera instancia su TSH estuvo alto y que en los exámenes de control ya sale normal, entonces sería un candidato a que en los 3 primeros meses de vida le hagamos unas pruebas de control. Caso negativo verdadero es aquel que no desarrolló la enfermedad. Y el caso negativo falso es en el cual descendieron los valores del TSH, el T4 está normal, pero él sí tiene características clínicas y desarrolla la enfermedad. Este es el algoritmo que les mostraba. Entonces vemos arriba cómo se mide T4 libre y TSH en suero. Empecemos por la izquierda. T4 libre bajo y el TSH normal o disminuido, un hipotiroidismo o un hipotálamo hipofisiario. Sería este tipo de hipotiroidismo. El hipotiroidismo que puede ser por alteración del hipotálamo, en el cual se requiere el estudio de la TRH y en el resultado de esta vamos a ver si es positiva, encontraremos un hipotiroidismo terciario y negativa un hipotiroidismo secundario. En este primer escenario de la izquierda vamos a encontrar un T4 libre bajo y un TSH normal o disminuido. Entonces encontramos una alteración del tiroides, posiblemente por una alteración del hipotálamo e hipófisis. Ese es el primer escenario y ahí está la conducta a seguir. En el segundo escenario vamos a encontrar un T4 libre bajo con un TSH alto. Ya allí nos trae el tema que hemos hablado, que es el hipotiroidismo primario. En ese caso vamos a hacer la gammagrafía tiroidea o la ecografía tiroidea. En nuestro medio tenemos más acceso a la ecografía y vamos a encontrar opciones. No hay tiroides, agenesia está fuera de su sitio. Y el siguiente, el tiroides está en su sitio.
Estando en su sitio, lo vamos a encontrar pequeño, hipoplásico, como dice a la izquierda, o lo vamos a encontrar pequeño, y allí tendremos que mirar si es que él no está respondiendo a las hormonas tiroideas. Esto va a ser diferente al escenario total de la derecha, donde habla síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. Aquí tenemos a un tiroides que está en su sitio, está pequeño, que está hipoplásico y que corresponde a que no está respondiendo a hormonas tiroideas. En el manejo de ustedes o de nosotros en las instituciones no hay forma de definirlo, excepto por los resultados, pero ya será en los estudios propios del mismo, del tiroides, que nos lleve a esta situación. Vamos a encontrar el escenario de un tiroides que sí está en su sitio, que está normal o que está con bocio grande. Vamos a solicitar anticuerpos antitiroideos y ellos nos van a mostrar, al ser positivos, la presencia de una posible tiroiditis. Un segundo. O al ser negativos, vamos a encontrar dishormogénesis o una iatrogenia por déficit de yodo. Y en el escenario de la derecha, el que hemos hablado, TSH normal o alto y un T4 libre alto. Vemos acá que son alteraciones genéticas que nos pueden llevar a sospechar en un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas, y en todos estos casos los pacientes deben ser referidos a una institución de nivel superior que cuente con pediatría y ojalá que contara con endocrinología pediátrica, porque estos pacientes hay que hacer intervenciones tempranas. Algunas pruebas complementarias, la gammagrafía, la ecografía, vamos a ver allí qué nos puede mostrar. La gammagrafía, el diagnóstico provisional de la existencia o no de la glándula del tiroides, o sea, ¿hay tiroides o no? En la ecografía evalúa el tamaño, la localización y características. En la radiografía, como lo decíamos al inicio, podemos encontrar cambios a nivel de la densidad ósea, a nivel del adelgazamiento perióstico, que nos pueden llevar a pensar que este hipotiroidismo es antiguo. La presencia o no de marcadores del tejido tiroideo, anticuerpos antitiroideos, el exceso o la disminución del yodo, y a los pacientes con hipotiroidismo congénito pueden presentar anomalías cardíacas. Por eso, en pacientes con cardiopatías, el estudio del tiroides es obligatorio. El tratamiento, la levotiroxina. Mire el cuadro número 1. Es importante que entendamos que la dosis de la levotiroxina varía de acuerdo a la edad. Entonces, microgramos por kilo de peso al momento del nacimiento y durante el primer mes de vida, de 10 a 15 microgramos por kilo por día. Y va variando de acuerdo a lo que avance en la edad, siendo ya los mayores de 12 años los que tengan una dosis de 2 a 3, que puede ser similar a la de los adultos. En caso de no obtener el resultado de tamizaje en las 24 horas, se inicia el tratamiento con levotiroxina para disminuir el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. ¿En quién? En el paciente que clínicamente nos está haciendo sospechar el hipotiroidismo. No es en los niños en general, porque ninguno de los niños va a tener el resultado en las primeras 24 horas. Entonces, aquel paciente que por clínica cumple los criterios que hemos hablado y no tiene usted rápidamente el resultado, inicia el tratamiento como está dicho. Si los resultados salen normales, lo suspende. Si salen alterados, lo continúa. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría para la evaluación clínica del paciente con hipotiroidismo congénito lleva a que se hagan revaloraciones entre 2 y 4 semanas, donde podemos, obviamente después de iniciar el tratamiento, cada 2 meses durante los primeros 6 meses de vida, cada 3 a 4 meses entre los 6 meses y los 3 años de edad, cada 6 a 12 meses en los mayores de 3 años hasta la edad de completar el crecimiento, y cada 4 semanas después de cualquier cambio de dosis. Esta lámina también se las voy a preguntar, porque el paciente llegó a su municipio
con el diagnóstico de hipotiroidismo congénito y ustedes tienen que saber cada cuánto le van a hacer el seguimiento. Si el paciente consultó hoy y se le hizo un ajuste en la dosis, por favor, al mes o 4 semanas se debe hacer una evaluación. Y si no se ha hecho ningún cambio, con la frecuencia que está descrita acá, entre 2 a 4 semanas al inicio del tratamiento, cada 2 meses en los primeros 6 meses de vida, cada 3 o 4 meses entre los 6 meses y los 36 meses, y cada 6 a 12 meses entre los 3 años y terminar el crecimiento. Eso significa 18, 19 años de edad. Las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con hipotiroidismo congénito. Aquí están las periodicidades, aquí están las dosis. ¿Qué debemos evaluar? El peso, la talla, el perímetro craneal, el desarrollo neurológico, la adherencia al tratamiento y los controles paraclínicos que se tomen. Debemos evaluar la presencia de malformaciones congénitas y su compromiso con el estado general, las alteraciones fenotípicas o dismorfismos. Debemos hacer una evaluación de la audición. En Colombia es obligatorio, dentro de los tamizajes que les mencionaba, con la normatividad escrita, también el tamizaje auditivo, el cual en el paciente con hipotiroidismo debe ser repetido a los 3 meses de edad. Debe llevar una evaluación neuropsicológica de forma obligatoria y obviamente a estos pacientes hay que aplicarles la escala abreviada del neurodesarrollo, del crecimiento y desarrollo, para poder detectar de manera temprana cuando él no está alcanzando los logros que debe tener en la edad específica. El pronóstico es bueno para la vida, sin embargo, para el desarrollo neurológico dependerá de la edad de inicio de tratamiento. ¿Qué significa? No estamos hablando que el niño se vaya a morir, no es una patología que posiblemente está en relación con mortalidad, excepto que tenga compromiso cardíaco y que al estudio cardíaco encontremos que haya una alteración tiroidea. Ese paciente sí tiene compromiso de vida, pero el paciente que no tenga compromiso cardíaco importante, su pronóstico de vida no tiene problema, pero sí del desarrollo neurológico. Hay una relación inversa entre el coeficiente intelectual y la edad de inicio del tratamiento. A mayor edad, o sea, más tiempo se posterga el inicio del tratamiento, hay una menor puntuación a nivel de la escala de inteligencia o test intelectual o coeficiente intelectual, con cualquiera de las pruebas que ustedes practiquen. Están los test de inteligencias, hay diferentes que se practican y los van a evaluar con un puntaje. Entonces este puntaje es menor entre más tarde se muestre el hipotiroidismo y se inicie tu tratamiento. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la presentación. Me gustaría ver la cara de cada uno. La de Daniel Rogeles, que lo estoy viendo allá, que está horrorizado porque van a quitar el tapabocas. Ya un momento conecto la cámara. Ajá. Estefanía, ay, peinando a Estefanía. También ya me peiné antes de salir de escena, Estefanía. Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola, Angie doctor. Llanes. Y Roxana Moreno, ¿cómo está? Hola, doctor. Buenos días. Bien. ¿Cómo amaneciste, Roxana? Bien, gracias a Dios. Andrea Auregui, ¿cómo vas? Hola, doctor, buenos días. Bien, sí, señor. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias. Laura, tú fuiste la que respondiste, ¿no? Sí, señor. Buenos días. Bueno, Daniel, ¿por qué tiene esa cara de horror con el tapabocas y el esqueleto? No, no le estamos escuchando. Ponga el... Doc, esa foto la actualicé en pandemia, pues por eso, porque había muerte y tocaba utilizar el tapabocas. Y pues no he actualizado la foto todavía. En estos días la cambiaré. ¿Y si se lo pone usted o no? ¿Señor? Sí se pone el tapabocas. Obvio, doctor, nunca me lo quito. Tengo miedo al Ahorita COVID. nos dijeron que nos lo quitáramos, ¿no? Pero en instituciones de salud, en universidades o parte académica,
se debe mantener. Como sugerencia, manténganlo por lo menos unos 2 meses más, porque ahorita que liberen el tapabocas, ay, miren, estas mujeres tan vanidosas todas arreglándose el cabello. Angie, Rosana, mejor dicho. Esto, en los 2, 3 primeros meses después de que se libere esta medida, creo que se va a presentar un nuevo pico de COVID. Entonces, aunque dicen que con las 3 dosis tenemos una protección bastante alta, mejor protegernos. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Una No, señor. Dime. Doctor, por lo menos un recién nacido con una hernia umbilical, ¿en qué momento podemos empezar a sospechar de hipotiroidismo? O sea, ¿esa podría ser como una manifestación sola o...? Perfecto. Laura, cuando pases con nosotros, los que tenemos que ver recién nacidos o con unidad de cuidado intermedio, vas a tocar todos los ombliguitos para que logres identificar que vas a encontrar un cordón y que el anillo umbilical está permeable alrededor de él, pero no deja un orificio grande. Eso quiero decirte para que cuando tú toques un cordón, un anillo umbilical que sea muy grande y que deje casi que flotando la inserción de ese cordón, posiblemente vas a estar ante una hernia umbilical grande. Primer caso. Segundo caso, en el periodo de lactante, sí, más adelante, una hernia grande. Tercer caso, que es aquella hernia umbilical que es casi que evidente desde el momento del nacimiento, lo puedes interpretar como una hernia umbilical. La hernia umbilical relacionada con el hipotiroidismo. Realmente tu pregunta te la respondo que no tomes un solo criterio como diagnóstico de hipotiroidismo. Vas a encontrar que la mayoría de los niños tienen piel seca por la presencia con el líquido amniótico, el cambio de su ambiente. No por eso todos tienen hipotiroidismo. Van a encontrar niños que tengan micrognatia y la lengua está prominente. Eso no tiene que ver con hipotiroidismo. Entonces, tú lo que vas a hacer es a tratar de unir criterios, ¿sí? Para tener en cuenta. Si tú viste que ese paciente tiene una hernia umbilical, vas si le miras el tono, vas si le miras la lengua, sí, miras la nariz, estás pendiente, mira, este paciente tiene una hernia umbilical como muy amplia, estemos atentos al resultado del TSH. O sea, trata de unir diferentes manifestaciones. ¿Sí? ¿Está claro, Laura? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Tengan una feliz mañana. Recuerden las láminas que les dije que saldrían de preguntas para el examen. Por favor, no es porque quiera que saquen la respuesta bien. Eso no es para mí lo importante. Lo importante es que eso que les voy a preguntar es lo que ustedes tienen que saber de forma que no se les olvide nunca, porque es lo que tienen que evaluar al momento del nacimiento. ¿Listo? Características clínicas, resultados del laboratorio, todo esto que les dije ahorita, lo tienen que tener muy claro. En el examen, por error, me imagino que mío, digité mal la respuesta. Esa fue de la respuesta de la mordedura de serpiente, si no estoy mal. El ítem eran A, B, C. A y C, perdón, A y C. Como me equivoqué yo y coloqué A, B y C, entonces se valió esa pregunta para todos. Eso se corrigió. Fue un error en la digitación mía. No revisé si fui yo o la secretaria, pero bueno, fue error. Y una feliz mañana, que les vaya muy bien en sus rotaciones. Hasta pronto. Gracias, doctor. Feliz día. Chao.